Dice así la palabra de nuestro Señor en Salmos 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a cantar y alabar el nombre de nuestro Dios con dos coros. El primero, Eres mi todo, y continuamos con Hay una fuente en mí. Resucitaste, mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo,
una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Que sea nuestro Dios el que reciba la alabanza y la adoración. Es tiempo de la predicación con el pastor. El Señor les bendiga en gran manera. Es una bendición que una vez más estemos reunidos para glorificar el nombre de nuestro Dios desde nuestros hogares. Y nos hemos reunido alrededor de su palabra, porque cada vez que abrimos las Escrituras y leemos la santa palabra de nuestro Dios, siempre seremos bendecidos. Si usted está triste, seguramente vendrán alegrías de parte de nuestro Dios. Si siente soledad, sentirá la presencia de Dios en su vida. Si tiene aflicciones o tiene problemas, seguramente Dios va a responder y va a bendecir tu vida. Así es que deja toda preocupación y concéntrate en la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a meditar en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. 1 de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Voy a permitirme leer las Escrituras. Usted léala ahí desde su hogar y meditemos juntos en esta hermosa porción de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Oremos. Padre, en este momento nos acercamos a tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu toque nuestra mente, nuestro corazón. Si hay alguien con alguna aflicción, con algún problema, Señor, sé la respuesta, sé la solución, y bendícenos a todos en esta hora. En el nombre bendito del Señor Jesús buscamos tu dirección
para entender tu palabra y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Este pasaje de la palabra de nuestro Dios es un ejemplo de cómo se ve la vida de un hijo en las manos de nuestro Dios. Si tú eres papá o eres mamá y estás viendo que tus hijos se están destruyendo en el pecado, ponlos en las manos de nuestro Dios. Si los ves que se están esclavizando a malos hábitos, ponlos en las manos de nuestro Dios. Si ves que el pecado los está destruyendo, ponlos en las manos de nuestro Dios. Samuel es un claro ejemplo de una vida exitosa porque se puso en las manos de nuestro Dios. La madre de Samuel fue una mujer llamada Ana, y la historia bíblica nos cuenta que esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Así es que esta mujer oró fervientemente a nuestro Dios y Dios recompensó su fe. Dios bendijo a esta mujer que lloró ante la presencia de Dios, le expuso su necesidad y Dios le regaló este precioso hijo. Ella le puso Samuel, que significa pedido a Dios. Esto es lo que significa el nombre de Samuel, pedido a Dios o Dios escucha la oración. Pero cuando esta mujer tuvo a su hijo, lo que esta mujer hizo fue impresionante. Esta mujer entregó a nuestro Dios a su hijo Samuel. Esto garantizó una vida de bendición, de triunfos para la vida de su hijo Samuel. Y es lo que deseo que podamos aprender en este momento, que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, tenga la capacidad de poner a su hijo en las manos de nuestro Dios. Haciendo un breve resumen en la vida de Samuel, podemos encontrar que la vida de Samuel fue importante en la historia del pueblo de Israel, porque él fue juez de Israel, fue profeta de Israel y también fue sacerdote para el pueblo de nuestro Dios. Ningún otro personaje de la Biblia pudo desarrollar estas tres funciones importantes para la vida del pueblo de nuestro Dios. Fue juez porque él juzgaba los asuntos, los problemas del pueblo de Israel. Fue profeta porque hablaba en el nombre de nuestro Dios. Él escuchaba la palabra de Dios y él hablaba al pueblo lo que Dios le decía. Por esa razón era profeta, pero también era sacerdote porque él presentaba ante la presencia de nuestro Dios a un pueblo lleno de errores y lleno de pecados. Por eso su vida fue una vida muy importante para el pueblo de Israel. Samuel fue fiel sobre la casa de nuestro Dios, a pesar de que en su niñez tuvo malas influencias. Se mantuvo firme en pureza, en santidad, a pesar de estar viviendo en un mundo inmoral en aquellos tiempos. Por esa razón y algunas otras razones, la vida de Samuel es una vida que vale la pena que podamos nosotros conocer. Pero su historia comienza con una decisión que Samuel no tomó, con una decisión que tomó su madre. Se lo entregó a Dios. Por esa razón, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero invitarte a que tomes una decisión que puede cambiar la vida de tus hijos. Ponlos en las manos de nuestro Dios. Harás tu parte y Dios también hará su parte para bendecir la vida de tus hijos. Así es que con esta breve introducción de la palabra de nuestro Dios, quisiera pasar algunos puntos importantes para poder conocer acerca de la magnitud y del alcance de poner la vida de nuestros hijos en las manos de nuestro Dios. Pon a tus hijos en las manos de Dios y triunfarán en los momentos de crisis. Pon a tus hijos en las manos de Dios y serán triunfantes aquí en la tierra. Fíjate cómo comienza esta porción de las Escrituras. En el capítulo 3, versículo 1 dice, y Samuel, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Esta es la expresión de un triunfo.
Porque dice, y el joven Samuel ministraba. En otras palabras, este pasaje podría decir de la siguiente manera: y el joven Samuel servía en la casa de nuestro Dios. ¿Cómo podemos ver que la vida de nuestros hijos se encuentra en un punto de triunfo cuando sirven a nuestro Dios? El triunfo en la vida de nuestros hijos no son las medallas que puedan lograr en la vida. No son los títulos profesionales que pueden tener. El mejor título que tus hijos pueden lograr de triunfo en la vida es que vivan para Dios, que sirvan a nuestro Dios y que se entreguen a nuestro Dios. Dice este pasaje de la palabra del Señor: y el joven Samuel ministraba a nuestro Dios. Así es que aquí estamos encontrando la vida de un joven que primeramente su madre lo puso en las manos de Dios y como consecuencia él servía a nuestro Dios. ¿Por qué consideramos que es una vida de triunfo? Por lo que continúa diciendo en el versículo 1: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Imagínate servir a nuestro Dios en un tiempo donde muy pocas personas escuchaban la palabra de nuestro Dios. Dios ya no estaba hablando y ahí había un joven sirviéndole a nuestro Dios. Dice que no había visión con frecuencia. Qué triste es vivir en una época en la historia donde Dios cesó de hablar, donde Dios no se manifestó porque el pueblo estaba en pecado. Porque el pueblo se había apartado de nuestro Dios. Y en medio de esta sociedad alejada de nuestro Dios, había un joven sirviéndole a nuestro Dios. Esto es triunfo, mis amados hermanos, y esto se logra cuando ponemos la vida de nuestros hijos en las manos de nuestro Dios. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Cuando nosotros vemos la vida de un niño, hay veces nosotros los estimamos como nada. Y podemos nosotros pensar que ellos no son capaces de servir a nuestro Dios. O bien, cuando nosotros miramos la vida de un joven, podemos nosotros tolerar su rebeldía, tolerar que no están viviendo para Dios, porque creemos que como es joven, tiene que pasar una etapa de rebeldía en sus vidas. Toleramos su mal comportamiento porque creemos que no tiene experiencia en la vida. Aquí, en esta porción de las Escrituras, nos dice la palabra de nuestro Dios: y el joven Samuel. Así es que nos está hablando de un joven, de un muchacho, que también no tenía experiencia en la vida, pero servía a nuestro Dios. Que no había experimentado muchas cosas en la vida, pero estaba sirviendo. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los padres para poder tener hijos que en su adolescencia o en su juventud puedan servir a nuestro Dios? Bueno, hay que ponerlos en las manos de nuestro Dios como lo hizo la madre de Samuel. Así es que, mis amados hermanos, quiero motivarles, quiero invitarles en el nombre del Señor Jesucristo que sigamos el ejemplo de la mamá de Samuel. Pongamos a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios para que nuestros hijos triunfen en tiempos difíciles, en tiempos de crisis espiritual. ¿Por qué viene una escasez de la palabra de nuestro Dios, como encontramos en la expresión de este pasaje de la palabra de nuestro Dios? Por falta del temor a nuestro Dios y por falta de santidad a nuestro Dios. Samuel estaba viviendo un tiempo, estaba viviendo un momento en el que los líderes religiosos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, la familia de los sacerdotes no estaban consagrados. Y en medio de este ambiente, la consecuencia fue que Dios dejó de hablarle a este pueblo. Ya no había visión, ya no había milagros, ya no había el mover de nuestro Dios. Pero en medio de esa sociedad pecadora estaba un joven sirviéndole a nuestro Dios. Es triste descuidar nuestra relación con Dios porque empezaremos a vivir vidas superficiales. Y esto es lo que están viviendo muchas personas el día de hoy que dicen creer en Cristo Jesús. Y no solamente jóvenes, también encontramos a padres, a madres que todavía no se han entregado a nuestro Dios por completo, por lo tanto no han podido poner en las manos de Dios la vida de nuestros hijos. Quiero invitarte
Y quiero decirte que la primer persona que tiene que despertar tenemos que ser nosotros, los padres, para tomar esa gran decisión de poner la vida de nuestros hijos en las manos de nuestro Dios. Así es que este primer punto nos dice que cuando ponemos la vida de nuestros hijos en las manos de nuestro Dios, nuestros hijos triunfarán. No importa los momentos, no importan los tiempos de crisis que se esté pasando o que se esté viviendo, nuestros hijos triunfarán, servirán a nuestro Dios, se entregarán a nuestro Dios y glorificarán el bendito nombre de nuestro Dios. Pongamos pues la vida de nuestros hijos en las manos de nuestro Dios. Como siguiente bendición, mis amados hermanos, de poner a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios, lo encontramos en el versículo 4. El versículo 4 vemos el mover de Dios en la vida del joven Samuel. Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí encontramos, mis amados hermanos, la bendición de poner a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios. Escucharán el llamado de nuestro Dios. No todas las personas aquí en la tierra pueden escuchar la voz de nuestro Dios. Pero hay quienes son privilegiados y pueden escuchar la voz de Dios. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes serán esos jóvenes que escucharán la voz de nuestro Dios? Aquellos quienes sus padres los pusieron en las manos de nuestro Dios. Así es que este segundo punto vamos a hablar acerca de la bendición de poner en las manos de nuestro Dios la vida de nuestros hijos, porque escucharán el llamado de nuestro Dios. Quiero que sepas, mi amado hermano, mi amada hermana, y todos aquellos que nos están escuchando, que hay 3 tipos de llamados de parte de nuestro Dios. El primer tipo de llamado que Dios hace a la humanidad es el llamado a la salvación. La primera vez que Dios nos habla es porque Él quiere salvarnos. Es porque Él quiere rescatarnos, Él quiere redimirnos, quiere transformarnos. Y este es un llamado que viene de parte de nuestro Dios. Así es que quiero en este momento que sepas que el primer llamado que tiene que gozar tu hijo, tu hija, es el llamado a ser salvos. Cuando ellos ya son salvos, cuando ellos ya entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos se rindieron su voluntad a la voluntad de nuestro Dios, entonces viene un segundo llamado en su vida. Este segundo llamado le llamamos el llamado a hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando recibimos a Cristo y Él salva nuestras vidas, automáticamente comienza un segundo paso. Cuando realmente hicimos una profesión de fe verdadera, cuando realmente escuchamos la voz de Dios y nos arrepentimos, viene el siguiente llamado, el llamado a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Este llamado consiste en vivir una vida de santidad y de servicio a nuestro Dios. Todos los que hemos recibido a Jesús también recibimos el llamado para poder servir a nuestro Dios, para poder vivir una vida en santidad. El tercer llamado que hace nuestro Dios es el llamado al ministerio. Es un llamado especial para servirle en un ministerio dentro de la iglesia. Es un llamado que viene de parte de nuestro Dios. Hay 3 llamados. Por lo menos todo ser humano que ha recibido a Cristo debe entender que puede recibir 2 llamados de parte de nuestro Dios. Primero, el llamado a la salvación. Segundo, el llamado a vivir haciendo la voluntad de nuestro Dios. El tercer llamado es un llamado especial que solo a algunos Dios se lo ha reservado. Pero quiero aclararte algo. Todos nosotros debemos escuchar el llamado a la salvación. Cuando entregamos a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios, ellos van a distinguir el llamado de nuestro Dios. Ellos van a oír la voz de nuestro Dios. En muchas ocasiones en nuestras vidas, por el ruido del mundo, no escuchamos a nuestro Dios. Hay veces no escuchamos la voz de Dios por el ruido de nuestra carnalidad. Hay veces estamos sumidos en nuestros propios planes, en nuestros propios propósitos de vida, que no escuchamos a nuestro Dios.
Pero quiero decirte la gran bendición de la gracia de nuestro Dios, la gran bendición que viene de nuestro Dios, que Él hará que nuestros hijos sean sensibles a su voz, que ellos con mucha facilidad puedan entender que Dios los está llamando. No van a esperar a tener una vida de fracasos, una vida de tropiezos para que se entreguen a nuestro Dios. Quizás muchos de los que me están oyendo en esta hora vinieron a Cristo después de fracasar en la vida. Quizás muchos vinieron a Cristo después de tropiezos en la vida. Yo soy una de esas personas que necesitamos o que necesité llegar al fracaso, a la caída, a tropezar para poder oír la voz de nuestro Dios. Pero hay una bendición muy especial para aquellos hijos, para aquellos jóvenes que tienen padres, que entregan a sus hijos en las manos de nuestro Dios. Vamos a evitarles mucho dolor, vamos a evitarles fracasos y tropiezos en la vida cuando nosotros a temprana edad, cuando nuestros hijos todavía no han nacido, vamos a entregarlos en las manos de nuestro Dios. Cuando nuestros hijos son todavía niños, son bebés, entreguémonos en las manos de nuestro Dios. Cuando nuestros hijos son jóvenes, son adolescentes, vamos a entregarlos en las manos del Señor, no esperando que empiecen a tropezar para que en ese momento el dolor, la tristeza pueda motivarnos a entregarlo en las manos de nuestro Dios. Podemos evitarles dolor, evitarles tristezas, evitarles tropiezos y fracasos. Para eso tenemos que ponerlos en las manos de nuestro Dios. Así es que la segunda bendición, mi amado hermano, de poner a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios es que ellos escucharán la voz de nuestro Dios, el llamado de nuestro Dios. Quiero pasar al tercer punto de esta predicación. Y el tercer punto nos anima a nosotros a poner a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios, porque cuando Dios los busque, cuando Dios los llame, y ellos no oigan la voz de nuestro Dios a la primera y no entiendan la voz de Dios, no puedan interpretar correctamente el llamado de nuestro Dios, Dios va a insistirles una y otra vez, y Dios va a buscarlos una y otra vez. Es lo que encontramos en esta porción de las Escrituras. Qué gran bendición tuvo Samuel en esta historia que acabamos de leer, porque Dios le habló. Pero dice la historia de la palabra de nuestro Dios que él no entendió que Dios le estaba hablando. Él confundió la voz de Dios. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 4 al versículo 7 que dice: Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. No entendió el llamado de nuestro Dios. Él confundió la voz de nuestro Dios. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar. Esta es la insistencia de nuestro Dios. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Te imaginas volver a equivocarte en el mismo punto? No discernir la voz de nuestro Dios, equivocándose en la vida. Nuestros hijos pueden caer una y otra vez y pueden no discernir la voz de nuestro Dios. Pero aquí está la gracia de Dios sobre aquellos hijos que sus padres los pusieron en las manos de nuestro Dios. Es la bendición que Dios va a insistir en sus vidas. Dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí nos está diciendo a nosotros, mis amados hermanos, la razón del por qué Samuel no pudo distinguir la voz de nuestro Dios, porque nunca antes había oído a nuestro Dios. Era un hombre o un joven inexperto en la palabra de nuestro Dios. Pero aquí está el amor de Dios en la vida de ese joven que cuando fue bebé
fue entregado en las manos de nuestro Dios. Dios insistió una y otra vez hasta que él entendió el llamado de nuestro Dios. Esto es lo que Dios hará en la vida de tus hijos, mi amado hermano. Si ellos no entienden a la primera, Dios los seguirá buscando. Si no entienden a la segunda, Dios los seguirá buscando. Dios no los abandonará. Dios no se rendirá. Va a buscarlos hasta que ellos se rindan a la presencia de nuestro Dios. Mi amado hermano, si ves que tu hijo se está destruyendo, la mejor manera que puedes hacer para bendecirlo es que lo entregues en las manos de nuestro Dios, para que nuestro Dios lo busque una y otra vez hasta transformarlo, hasta cambiarlo, hasta hacerlo un joven de bien, un adolescente de bien, un hombre dedicado a nuestro Dios. Es tiempo, mi amado hermano, de buscar el rostro de Dios y poner en las manos de Dios la vida de nuestros hijos para evitarles dolor, fracaso y para que nuestro Dios los busque con insistencia una y otra vez. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios cuando nosotros podemos tomar la decisión de entregar a nuestros hijos y ponerlos en las manos de nuestro Dios. Como siguiente bendición de poner a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios, es que Dios va a proveer de buenos consejeros. Nuestros hijos se van a topar en la vida con gente buena que los van a orientar, que los van a bendecir, que los van a guiar por el buen camino. Es triste que estamos rodeados de gente perversa, de gente mala, de gente que quiere vernos destruidos. Es triste ver que la misma humanidad nos ponemos obstáculos y barreras para que el otro no triunfe. Y podemos ver a nuestro alrededor la vida de mucha gente que querrá dañar a nuestros hijos, que querrán que ellos tropiecen en la vida, que ellos caigan en la vida. Pero hay una bendición que gozan aquellos que sus vidas fueron puestos en las manos de nuestro Dios. Dios enviará gente buena, gente que los va a bendecir, que les va a ayudar. En esta historia de la palabra de nuestro Dios, cuando Samuel se equivocó una y otra vez, no escuchando correctamente la voz de nuestro Dios, equivocándose acerca del llamado de nuestro Dios, Samuel siempre corría al sacerdote Elí. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 7, 8 y 9 lo siguiente: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué gran bendición poder entender que Dios te está llamando, que Dios te está hablando. Qué bendición es poder llegar a ese punto en la vida de que estás oyendo la voz de nuestro Dios. Pues Samuel llegó a ese punto de bendición en su vida, pero contó con la ayuda de un hombre llamado Elí, que le dijo lo que tenía que hacer en la vida. Y yo quiero en este momento decirte a ti, mi amado hermano, que a ti como padre, a usted como madre, probablemente la triste realidad nuestra es que no siempre estaremos presentes en la vida de nuestros hijos. No siempre estaremos ahí con un consejo. No siempre van a querer oírnos. No siempre estaremos ahí para resolver sus problemas. Pero Dios enviará gente buena, gente llena del Espíritu de nuestro Dios, gente que sepa la palabra de nuestro Dios para orientarlos, para guiarlos, para dirigirlos, como lo tuvo Samuel. Samuel tuvo la gran bendición
de contar con el sacerdote Elí. Y cabe aclarar, mis amados hermanos, que cuando estudiamos la historia de la palabra de nuestro Dios, encontramos que Samuel estaba viviendo en una etapa de vida donde el pueblo de Israel estaba en crisis espiritual. No había buenos ejemplos a su alrededor, pero se encontró con un hombre que supo guiarlo en el camino para entender el llamado de nuestro Dios. Esta es una bendición de parte de nuestro Dios. Dice el Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este Salmos capítulo 1 nos habla de una realidad. Siempre habrá gente mala dando malos consejos, pero aquellos jóvenes, aquellos hijos, aquellos adolescentes que fueron puestos en las manos de nuestro Dios, Dios se va a encargar de que ellos reciban esa bendición, de que se encontrarán con gente buena. No estarás ahí, pero Dios enviará gente buena a su vida. Por eso es importante, mi amado hermano, mi amada hermana, que hoy pongamos en las manos de nuestro Dios la vida de nuestros hijos. Qué grandes frutos podemos encontrar en este capítulo de la palabra de nuestro Dios cuando un hijo se le pone en las manos de nuestro Dios. Dice el versículo 19, 20 y 21 lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y Samuel creció. Y Samuel creció. Así es que nos está diciendo en el versículo 1, nos dice, el joven Samuel ministraba. Aquí nos dice, y Samuel creció. Así es que nos está hablando acerca de una etapa en la vida de Samuel que todavía venía un crecimiento físico, espiritual, psicológico, en su relación con nuestro Dios, en todos los aspectos. Y algunos teólogos piensan que Samuel pudo haber tenido entre los 12 años a los 17 años cuando Dios le habló a él. Y aquí nos está hablando del crecimiento. Así concluye el capítulo 3 diciendo, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué bendición es poder ver que nuestros hijos crecen, que nuestros hijos maduran, que nuestros hijos van en la vida caminando, pero que Dios está con ellos. Dice este pasaje de la palabra del Señor, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Esta es una bendición que cuentan aquellos que fueron entregados en las manos de nuestro Dios. Dios estará con ellos. Y dice al final del versículo 19, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todas las palabras que Samuel oyó de parte de nuestro Dios, esa palabra que él tenía en aquel tiempo, los 10 mandamientos, la ley de nuestro Dios, dice que las cumplió y no dejó caer ninguna de las palabras de nuestro Dios. Qué gran testimonio de este joven caminando para nuestro Dios, dice el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y todo Israel, desde el sur hasta el norte, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y aquí vemos un cambio en la historia. El capítulo 3 comienza con una triste realidad que imperaba en la vida, no solo de un hombre o de una familia, sino de todo el pueblo de nuestro Dios. La triste realidad en el versículo 1 es que dice que, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Es triste encontrar un tiempo en la historia de la vida del pueblo de Dios donde Dios dejó de hablar porque la gente era pecadora, donde Dios no se manifestó porque la gente se había apartado de nuestro Dios. Es triste esta realidad. Pero fíjate cómo termina en el versículo 21, termina diciendo, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora termina este capítulo 3 diciéndoles que Dios volvió a aparecerse, Dios volvió a hablar a una generación porque se encontró con un hombre
que estaba buscándole, que le servía, que se había entregado a nuestro Dios y hizo que volviera la palabra de nuestro Dios, que volviera las visiones, que volvieran los milagros, que volviera Dios a moverse en la vida, no solo de Samuel, sino del todo el pueblo de Israel. Quiero decirte, mi amado hermano, que este es el resultado final. Nuestros hijos podrán nacer en un mal ambiente, en una mala atmósfera. Podrán haber problemas, podrán haber situaciones, podrán haber nacido en un tiempo de angustia, de dolor, de tropiezos, pero cuando nosotros los entregamos en las manos de nuestro Dios, esos hijos en medio del dolor, del sufrimiento, van a triunfar y van a cambiar esa atmósfera de soledad en bendiciones de parte de nuestro Dios, porque así termina la vida de Samuel en este capítulo diciendo: y Dios volvió a aparecerse porque se encontró con un hombre dispuesto a servir a nuestro Dios. ¿Te imaginas, mi amado hermana, a usted que es papá, que es mamá, que quiere el bien para su hijo? Nuestro Dios puede usarlo como instrumento de bendición, como instrumento para glorificar su nombre, y que Dios vuelva a moverse por ese hijo, por esa hija que usted puso en las manos de nuestro Dios. Hagamos hijos triunfantes, que triunfen en su relación con Dios, que triunfen en la santidad, que triunfen en servir a nuestro Dios, que sean capaces de ser instrumentos en las manos de nuestro Dios para que cambien nuestra historia, la historia de la familia, la historia de la iglesia, y puedan ser de impacto a la vida de la sociedad. Es tiempo, mi amado hermano, de formar hijos que amen a Dios, que sirvan a Dios, que se entreguen a nuestro Dios, que glorifiquen su nombre. La decisión está en nosotros los papás. Vamos a poner sus vidas en las manos de nuestro Dios. Déjame orar por ti. Usted ore por mí. Oremos todos por nosotros y pongamos a nuestros hijos. Si son bebés, si son niños, si son jóvenes, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar para pedir a nuestro Dios que se mueva en la vida de nuestros hijos. Oremos. Padre, en este momento queremos acercarnos a ti, Señor, y con humildad pedirte perdón si no hemos sido responsables en la educación de nuestros hijos. Perdónanos, Padre, si nos hemos equivocado. Perdona nuestros errores. Hasta perdona, Señor, los pecados que hemos cometido en la educación de nuestros hijos. Por esa razón buscamos en este momento la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, porque en este momento queremos entregar la vida de nuestros hijos en tus manos. Tómalos, por favor. Padre bendito, queremos evitar dolor para sus vidas, queremos evitar fracaso en ellos, queremos evitar, Señor, que ellos tropiecen en la vida. Por esa razón, en este momento, Señor, los entregamos en tus manos. Tómalos, Señor, y que tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu bondad se manifieste en la vida de ellos, Señor. Queremos hijos triunfantes, Padre. Queremos hijos que sigan hacia adelante. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu dirija la vida de ellos. Señor, oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por su palabra, porque una vez más podemos escuchar de ella, y ella nos invita a que cada uno de nosotros como padres podamos depositar en las manos de Dios la vida de nuestros hijos para que ellos también puedan estar firmes en el Señor. Vamos a cantar este himno también llamado Estad por Cristo firmes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Alzando la bandera
firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona le darán, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. También cantemos con gozo, hermanos, el himno Victoria en Cristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él salvó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues
damos gracias a Dios, hermanos, porque la victoria que tenemos no es por nosotros, sino es porque Él murió por nosotros. Y así damos por terminado el culto de este día, alabando, glorificando a nuestro Dios. Ahora vamos a pedirle que Él bendiga nuestra semana. Oremos, hermanos, vamos a hacer la oración final. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor. No nos cansaremos de agradecerte, Dios, por todas las bondades que hemos recibido de ti, Señor, porque tú nos prometes victoria, Padre, porque, Señor, tú nos has alcanzado, Señor, y, Padre, tú estás con nosotros cada día. Muchas gracias por estas bendiciones, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que por favor sigas bendiciendo nuestro día, sigas bendiciendo cada uno de los hermanos, sigas bendiciendo, Padre Celestial, la situación, Señor, en la que estamos viviendo, Padre Santo, a través del mundo, Señor, y pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, Padre. Guárdanos, cuídanos, Señor, y ayúdanos, Padre, para que desde ahí de nuestra casa, Señor, podamos seguir adorándote, Señor, podamos seguir alabándote, Padre, pero también, Señor, podamos seguir demostrando, Señor, en el Cristo en el que hemos creído, ese Cristo resucitado, ese Cristo vivo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendice, por favor, una vez más te pedimos por la vida de los enfermos, Padre, para que tú obres, Señor, en sus corazones y que ellos lleguen a conocer esta salvación, este regalo que tú nos das, Padre, de victoria en ti, Señor. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.